Muy buenas tardes, jóvenes. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la sesión virtual del curso Estadística para Sistemas de Información 1. Soy el profesor Roger Bonilla y estaré con ustedes en los próximos 40 minutos aproximadamente explicando la materia de hoy. Si ustedes ven, en pantalla tengo el programa del curso, para que veamos en qué situación estamos, para que veamos cuál es nuestra situación. Recientemente, pues hace unos minutos acabamos de terminar el parcial número 2. Esto ya lo terminamos. Estamos en la lección número 12 del 4 de abril. Ahí está María José. Hola María José, ¿qué tal? María José, ¿me escucha? Hola, Hola, ¿qué ¿todo tal? bien? Muy Sí, bien, sí, lo escucho. excelente, excelente. Cualquier cosa me hace ahí una seña, una mueca ahí, algo para hacer la pregunta. Ok. Bien, entonces estábamos comentando que estamos acá en la semana número 12. Realmente el asunto de la emergencia del coronavirus no nos ha afectado, al menos a nosotros no nos ha afectado, en el sentido de que el curso, vean ustedes que lo hemos manejado virtualmente desde el principio. Yo había quedado con ustedes de enviarles material y bueno, y esto es una continuación de lo que hemos estado haciendo. Realmente, pues la situación del coronavirus no nos ha afectado, como creo que sí les está afectando en otros cursos. A nosotros todavía, pues no, nos ha ido bastante bien. Muy bien, entonces, según el programa, ven ustedes que hoy lo que vamos a hacer vamos a ver el tema número 7, análisis e interpretación de datos numéricos. Es un tema realmente muy corto, es muy corto, muy breve y muy rápido. Y también vamos a hacer una práctica también muy rápida para ganarnos al 6% de la nota. Vean ustedes que, pues, en realidad este tema es como un tema colchón, digo yo, un tema colchón que es un tema, pues, antes de concluir con el curso, se hace una especie de recopilación de lo que uno sabe, digamos, de capítulos anteriores. Este es el tema de análisis e interpretación de datos numéricos. Realmente es un tema muy corto, quizás en algún momento lo vean repetitivo, es posible que lo vean repetitivo, pero el objetivo es que simplemente pues retomemos el conocimiento que tenemos de los que son los datos numéricos, básicamente. Y en la práctica, pues realmente la práctica va a ser muy simple, muy sencilla, y nos vamos a ganar el 6%. Vamos a hablar de datos numéricos, vamos a hablar de cosas que ustedes ya conocen, de mortalidad, vamos a hablar de un poquito de fecundidad, no mucho, y vamos a hablar de indicadores de lo que es el sector de los sistemas de información en salud. Muy bien, entonces les voy a compartir, vamos a ver dónde está, les voy a compartir la lectura de hoy. Por ahí hay un ruido, alguien está ahí haciendo ruido externo, ahí disculpen. Voy a mandarles ahí por WhatsApp la lectura. De hecho, este capítulo es una introducción a un curso que ustedes tienen que llevar conmigo que se llama Estadística Demográfica. María José, usted tiene que llevar conmigo Estadística Demográfica. María José. Enviarles entonces la lectura que corresponde al día de hoy. Cargas, estadística demográfica, muy bien.
María José. María José, usted tiene que llevar estadística demográfica conmigo. María José. María José. Bueno, en todo caso, pues la materia que vamos a ver tiene que ver mucho con este tema de estadística demográfica. Sí. Sí, bueno. Ahí tienen el tema, ya se los acabo de mandar por Sí, WhatsApp. ¿me escucha? Sí, le escucho muy bien. Entonces tiene que llevar estadística demográfica conmigo. Entonces, este tema, pues, es una especie de introducción a lo que vamos a ver en estadística demográfica. Vamos a ver con más detalle otras cosas. Bueno, vamos a ir viendo lo más importante, los conceptos más importantes. Bueno, por favor, hagan una lectura de esto. Básicamente, pues, se empieza con lo que hemos estado discutiendo en el pasado. Es más, vamos a hacer aquí una especie de bitácora. Vamos a hacer aquí una bitácora para apuntar los conceptos más importantes. Espérense un momentito, por favor. Voy a hacer una pausa a la grabación. Es que aquí hay mucho ruido externo. ¿Se escucha mucho ruido externo, María José? María José. Voy a pasarme a otro lugar. Un momentito, voy a pausar la grabación. Ok, continuamos. Entonces, decíamos que en la introducción, van a ver ustedes, en la introducción de la lectura de estadística demográfica, van a ver que el médico particular lleva un diagnóstico, dice, a partir de una historia clínica, un examen físico y pruebas de laboratorio, de forma individual. El médico particular, vamos a ver el tema de estadística demográfica. Vamos a ver. Bueno, aquí nos están mandando algunos correos. Vamos a cerrar un poquito el WhatsApp. Así. Bueno, entonces van a ver ustedes. Vamos a poner esto así y vamos a ponerlo en Times New Roman. Van a ver ustedes que el médico dice lo que hace es un enfoque puramente individual. ¿Qué significa un enfoque individual? Significa que el médico llega a un diagnóstico y a un plan del tratamiento para un paciente individual por medio de una historia clínica, un examen físico y pruebas de laboratorio. Entonces vea usted que el médico tiene un enfoque muy individualista. En cambio, pues van a ver ustedes que, digamos, el epidemiólogo, el demógrafo, considera a la comunidad como un complejo viviente. Entonces, aquí vamos a usar el concepto de la demografía. La demografía usa el concepto de comunidad, de comunitario, ¿verdad? Es decir, utiliza indicadores comunitarios, indicadores globales, en donde el enfoque individual pues ya es un poco limitado. Eso es básicamente lo que dice la primera parte. Entonces, a través de eso, pues en demografía se ha utilizado algunos conceptos importantes como el concepto de tasa, que ustedes, bueno, algunos de ustedes ya lo han visto en otros capítulos. El concepto de razón ya también lo hemos visto en otros capítulos.
Y el concepto, pues, el concepto de mortalidad que ahora lo vamos a retomar nuevamente. Vamos a hablar en detalle lo que es el asunto de la mortalidad. Entonces van a ver ustedes en la lectura, pues, que se retoma todo esto de forma sistémica, de forma ordenada. Y la razón por la cual se estudia la mortalidad, pongamos aquí la mortalidad, digamos que es uno de los primeros indicadores, de los quizás el más importante. A ver, ¿por qué es el más importante los indicadores? Es el más importante porque todas las personas mueren, todas las personas mueren. Eso es totalmente inevitable, a todos nos va a tocar morir. Tarde o temprano nos va a tocar morir. No a todos, por ejemplo, les tocará un fenómeno, por ejemplo, de la natalidad, de tener hijos. Eso no todas las personas van a tener ese fenómeno, pero la mortalidad, eso sí, es inevitable. Por eso es que es de los fenómenos demográficos más estudiados, porque todos inevitablemente vamos a tener que morir tarde o temprano. Bien, entonces, en la mortalidad van a ver ustedes que básicamente lo que estudia es la muerte, la frecuencia relativa de la muerte en un intervalo de tiempo. Dice, el denominador, dice, es la población en riesgo y el numerador son las muertes que ocurren en la población. Entonces, lo primero que es importante que retomemos, que vamos a retomar, es el asunto de la tasa bruta de mortalidad anual. La tasa bruta de mortalidad, las tasas brutas. Ahí van a ver ustedes la definición de la tasa bruta. Dice que es la muerte total durante un año entre la población total y multiplicado por K. Van a ver que ese K, como hemos visto anteriormente, en este caso se toma 1000 como el valor de K, pero a veces puede ser 10.000, 100.000 o pueden ser otros valores, pero prácticamente se toma 1000. En la práctica les van a indicar cuál es el valor de K. Entonces, el primer indicador, nuevamente, es la tasa bruta de mortalidad. Entonces, vean ustedes que según la lectura, pues, se usa para comparar, pero la comparación básicamente es muy riesgosa. ¿Por qué? Porque hay variables que entran en juego, por ejemplo, la edad, entra en juego la raza, entra en juego el sexo, la condición socioeconómica. Hay muchas diferencias, por ejemplo, de la mortalidad por edad, hay muchas diferencias por raza, hay muchas diferencias por sexo, hay muchas diferencias por condición socioeconómica. Entonces, esa es la razón por la cual uno estudia la tasa específica de mortalidad anual. ¿Qué son las tasas específicas? La segunda tasa son las tasas específicas. Las tasas específicas son las muertes, dice, en un subgrupo entre la población en ese subgrupo. Esa es la forma como uno estudia, digamos, subgrupos. Si a usted le interesa, por ejemplo, estudiar solamente los hombres, entonces usted busca la muerte entre los hombres, entre la población de solamente los hombres, y lo multiplica por K. Eso es una tasa específica. Y finalmente, pues están las tasas ajustadas, de lo cual ya hemos hablado en el pasado. Ustedes ya han hecho algunos ejercicios también en el pasado de tasas ajustadas. Ahora, esto pues ya lo hemos comentado, ya lo hemos hablado en el pasado. Ya ustedes incluso han hecho algunos ejercicios que las tasas ajustadas se utilizan cuando hay cambios en la población, Cuando en la población hay muchas diferencias en la población, entonces utilice una tasa ajustada. Esto es para poder comparar de forma justa. Aquí aparece un ejercicio, que no lo vamos a hacer, es solo para ilustrar, digamos, cómo se ajustan las tasas. Esto ya lo hemos hecho, me parece, en el Excel, en alguno de los Exceles que yo les he mandado. Esto lo hemos hecho en el pasado. Y básicamente, pues lo que hace es que se estandarizan las tasas para poder comparar, digamos, con otras regiones o con otros países.
Esto no lo voy a retomar. Lo leen, por favor, para que lo recuerden. Ahora, volvamos, esto sí me interesa, por ejemplo, volvamos, por ejemplo, a la página 568. Página, pongamos aquí, 568. Aquí sí me interesan algunos indicadores que sí son importantes. La tasa de mortalidad materna. La tasa de mortalidad materna. Son las muertes que se deben, son las muertes de las madres, es decir, son las muertes de las mujeres de cuestiones vinculadas directamente al embarazo o al parto. Es decir, las muertes debidas a todas las causas puerperales. Vean, puerperales es causas directamente relacionadas con el parto o el embarazo. Si una mujer embarazada, pues no cruza la calle y la atropellan, Dios no lo permita, pues eso no es una causa puerperal. ¿Por qué? Porque el atropello no está directamente vinculado por el embarazo. Si una mujer, por ejemplo, durante el parto sufre una infección o sufre alguna situación y muere, digamos, le da un paro cardiorrespiratorio, ¿verdad? Por el parto o por el dolor o por lo que sea, y muere, pues eso sí es una causa puerperal. Una infección, infecciones, ¿verdad? Que no ocurren mucho, paros cardiorrespiratorios que tampoco se dan mucho, ¿verdad? Entonces, infecciones. Todo lo que tiene que ver con causa puerperal, con el parto o el embarazo, eso es una causa puerperal y eso es parte de la tasa de mortalidad materna, lo que está vinculado directamente con el embarazo o el parto. Y vean ustedes que se divide entre el total de nacimientos y se multiplica por K. Entonces sería esa la tasa de mortalidad materna. Aquí, digamos, a continuación aparecen algunas indicaciones, digamos, las limitaciones de la tasa de mortalidad materna, algunos problemas que tiene la tasa de mortalidad materna. Por favor, leanlo, que es muy importante. Luego aparece la tasa de mortalidad infantil. La tasa de mortalidad infantil. Lean, por favor, las definiciones. Las definiciones son muy importantes para que lo tengan. Voy a poner puntos de aquí, ¿verdad? Se me olvidó poner puntos. La tasa de mortalidad infantil, que es uno de los indicadores más importantes, por ejemplo, sobre todo en América Latina, digamos, en los países, esto nos indica mucho la situación de un país, cómo está la salud, digamos, de las personas menores de un año. Entonces, vean ustedes que la tasa de mortalidad infantil serían las muertes menores de un año entre el total de nacimientos. Entonces, ahora, vea que para el sistema de salud, un menor de un año, eso es un infante, es un niño. A partir de un año ya no es un infante. Entonces, los niños menores de un año, eso es un infante según la definición y esa es la tasa de mortalidad infantil. Entre el total de nacimientos, vean, importante, los nacimientos. El K dice que es generalmente 1000, pero pueden ser otros indicadores. Entonces, lean los comentarios que se hacen con respecto a la tasa de mortalidad infantil. Otra tasa que es muy importante, no solamente los niños menores de un año son importantes, sino que también los neonatos. Entonces, otra tasa que es muy importante es la tasa de mortalidad neonatal. Apuntemos aquí la tasa de mortalidad neonatal, que se define como las muertes, vean ustedes, de menores de 28 días. Entre el total de nacimientos, igual los nacimientos, en el numerador son menores de 28 días y entre el total de nacimientos. Vean ustedes que el neonato pues es el niño que no tiene un mes de nacido o 28 días de nacido y pues esa es la parte más importante, digamos, el primer mes de nacimiento del bebé, pues esa es la parte crucial, es la parte fundamental. Si sobrevive después de un mes, pues ya tiene una probabilidad de vivir mucho más alta. Esa mortalidad tiene mucho que ver, sobre todo con cuestiones, digamos, de
digamos, de la formación, ¿no? Cuestiones hereditarias y la formación. Un niño pues tiene un problema hereditario, pues ahí en los primeros meses es donde se verá el problema. En el primer mes, perdón. Ahora, otra tasa muy importante es la tasa de mortalidad fetal. No, yo les había comentado anteriormente, pues, que la tasa de mortalidad fetal es un indicador que no se puede calcular en muchos países, porque en muchos países, la mortalidad fetal, la mayor parte de la mortalidad fetal eh, se debe, digamos, a los abortos, y en muchos países esto está legalizado, y en muchos países no se reporta la mortalidad fetal. Entonces, este indicador muchas veces no se puede obtener. En Costa Rica sí se puede obtener porque en Costa Rica, pues bueno, el aborto no es legal, pero la mayor parte, digamos, todos los bebés que nacen antes del parto, todos los bebés que mueren antes del parto, todos los bebés que mueren antes del parto, eso se le llama mortalidad fetal. Entonces, mucha de la mortalidad fetal en otros países se debe al aborto. En caso de Costa Rica, pues como no es legal, puede que sea el aborto espontáneo, pero también pueden ser malformaciones, y otras cosas, digamos, un feto mal formado, ¿verdad? Un aborto espontáneo, ¿verdad? Entonces, eh, todas esas muertes que ocurren antes del nacimiento se les llama mortalidad fetal. Entonces, este indicador, no en todos los países se puede calcular, en Costa Rica sí, porque en Costa Rica sí hay una diferencia de la mortalidad con la mortalidad fetal. Entonces dice que una muerte fetal, aquí lo dice, se define como un producto de concepción, bueno, un bebé, que no muestra signos de vida después de concluir el nacimiento. Si después del nacimiento no muestra signos de vida, eso es mortalidad fetal. Hay varios problemas, ustedes van a ver ahí los problemas que tiene el cálculo de esta tasa. Entonces, para tratar de resolver, digamos, un poco el problema obtienen otro indicador acá que dice que es la razón de mortalidad fetal, que es el total de muertes fetales entre el total de nacimientos por K. Entonces, muchas veces es mucho más fácil calcular la razón de mortalidad fetal que la tasa de mortalidad fetal, porque la tasa de mortalidad fetal directamente está asociada con los alumbramientos. Alumbramientos son partos. Bueno, y no es lo mismo, me preguntarán, no, no es lo mismo. Alumbramiento y los nacimientos. Alumbramientos y nacimientos. Y no todos los alumbramientos son nacimientos. Si nace muerto el feto, ¿es un alumbramiento? Sí. ¿Es un nacimiento? No, no es un nacimiento. Es una mortalidad fetal. Bien, luego, entonces para eso está este indicador que parece ser mucho más fácil de obtener, que son las muertes fetales entre el total de nacimientos. Ahí sí, se reportan los nacimientos. Los alumbramientos muy difícilmente usted los va a reportar. Luego viene la tasa de mortalidad perinatal, que ahí lo van a ver cómo está definido. Dice el número de muertes fetales de 28 semanas o más las muertes infantiles de menos de una semana, entre el número de muertes fetales de 28 semanas o más el número de nacimientos de niños vivos. Entonces van a ver que este indicador es un poquito más elaborado. Luego están las causas la razón de causas de defunción. Vea que son muchas definiciones las que hay. Igual como lo habíamos visto al principio, todas estas son definiciones. Son definiciones que pues no hay que memorizar, pero sí hay que tener en cuenta en caso de que me soliciten algunos indicadores. Vea que son indicadores muy utilizados
en los sistemas de salud. Estos indicadores que les presenté acá son los que más se utilizan, son los que más piden. Entonces uno quizás debería, si no memorizarlos, por lo menos saber, digamos, cómo se calculan, tenerlo siempre presente. Muy bien, entonces, por favor, lean esta parte y realicen esta práctica. Realicen la práctica que está en la página 572. Vamos a ponerles ahí en el link la práctica. Vamos a ver dónde está. Vamos a ponerle la práctica. Creo que la práctica 6. Vamos a ponérselas. Sí. Vemos aquí. WhatsApp. Vemos. Enviémoselos. ¿Dónde está el WhatsApp aquí? Ok. Muy bien, les explico la práctica. Nos dan algunos datos anuales para cierta región geográfica, página 572. Vamos a hacerlo esto un poquito más pequeño para que lo vean. Muy bien, aparecen ahí unos valores, unos indicadores. Y nos piden, por ejemplo, a partir de estos datos, calcule las siguientes razones, tasas y razones. El A dice tasa bruta de mortalidad. A ver, ¿alguien recuerda cómo se calcula la tasa bruta de mortalidad? Voy a ponerlo aquí. A ver, ¿cómo se calcula la tasa bruta de mortalidad? Vamos a poner aquí una línea y vamos a poner aquí práctica. Dice el 1, nos piden la tasa bruta de mortalidad. Entonces, la tasa bruta de mortalidad, si ustedes recuerdan, ¿cómo se calcula? Ay, profesor, no me acuerdo. Bueno, lean de nuevo, por favor, la lectura. Lean la lectura y vean la tasa bruta de mortalidad, cómo se calcula. Aquí está. La tasa bruta de mortalidad dice el número total de muertes entre la población. Muertes entre la población. Entonces pongan aquí muertes o defunciones entre la población. Vamos a poner aquí, así, entre la población. Bueno, aquí fue algo raro. Entre la población. Ok. ¿Cuánto va a dar eso? Y claro, multiplicado por un K. Por K. Ok, entonces, ¿cuántas muertes hay según esta tabla que la página 572? ¿Cuántas muertes hay? Vamos a ver, muertes, dice, muertes. Aquí muertes fetales. No, muertes fetales no nos interesan. No, dice muertes aquí. Aquí en todas las edades, 6.219. Las muertes en todas las edades. Porque aquí vienen otros detalles. Muertes menos de un año, no. En los 28 días, no, en todo. En todas las edades, 6.219. Eso va en el numerador. 6.219. ¿Entre quién? Bueno, hay que ver el denominador. Dice que es la población. ¿Y cuánto es la población? Según esta tabla,
La población sería, aquí está, ya, población estimada a julio 1 sería 597.500. 597.500, ¿verdad? Y lo multiplica por un K. Pero ¿cuál K voy a utilizar? Bueno, ahí en la lectura aparece, ahí aparece en la plataforma, aparece cuál es el K que tengo que utilizar. Vamos a ver, pongamos, vamos a ver, ¿dónde está? Aquí. Bueno, les mandé la práctica, veamos aquí. Abramos la práctica. Ok, abramos la práctica. Aquí está la práctica. Entonces, tenemos que poner la dirección, tenemos que poner nuestro nombre y vamos a ver qué dice. Dije, tasa bruta de mortalidad se usa 1000 por 1000 por 1000. ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto es este cálculo? Bueno, saquen la calculadora y lo hacen. Bueno, les estoy haciendo ya uno, vean qué buena gente soy. Entonces, calculen ahí, dice 6.219, dice entre 597.500 por 1000. Y es 10.40, 10.41. Muy bien. Entonces vienen ustedes y en la plataforma ponen 10.41. Aquí ya les hice uno. Luego dice tasa específica de mortalidad por blancos. Veamos ahí. Ajá, aquí dice tasa específica de mortalidad por razas para blancos y no blancos. Primero para blancos y después para no blancos. Y van llenando, por favor, la plataforma con todo lo que le están pidiendo. Muy bien, jóvenes. Entonces, este es el tema de hoy. Realmente la práctica es muy sencilla, el tema es muy sencillo. Entonces, por favor, hagan esta práctica y si tienen alguna duda, nos vemos en el WhatsApp. Muy bien, entonces, muy buenas tardes y nos vemos.